Bueno, les leo el ejercicio 2. La señora Daisy Mariela Sostoa Cardoso con RUT número 6.102.395-5, contribuyente del IRE, necesita calcular el impuesto a pagar presentando ingresos mensuales sin IVA de guaraníes 1.630.000 en el ejercicio fiscal 2020, desde enero hasta diciembre de 2020. Y nos da también su costo de ventas, 10 millones, gastos operativos, 5 millones. Identificar el tipo de IRE y calcular el impuesto a pagar. Entonces, tiene ingresos mensuales sin IVA, 1.630.000. Entonces, por eso, en el ejercicio 2 nosotros tenemos ingresos mensuales 1.630.000 multiplicado por 12 meses, eso nos da un total de 19.560.000. Y con esta cantidad de ingresos anuales y siendo una persona física, puede categorizarse en el régimen re simple nuevamente. Con esta cantidad de ingresos anuales, ¿cuánto va a ser el canon fijo mensual de la persona? 20.000 mensual, muy bien. Y ese 20.000 mensual tenemos que multiplicar por 3 porque en el formulario nos va a calcular también el pago trimestral. Entonces, 20.000 por 3 nos va a dar 60.000. Vencimiento para la declaración del IRR simple, vamos a volver a colocarle 26/02 del 2020, 21, perdón, 21 ya es porque si es todo lo que corresponde al 2020, se declara en el año siguiente. Vencimiento para el primer pago trimestral y voy a volver a ver lo que sería la terminación de RUT de Daisy. 6.102.395-5. ¿Qué día va a vencer entonces en marzo su primer pago trimestral? Terminación 5. Si tiene terminación 5, ¿qué día va a vencer en marzo? 17. Muy bien. Ahora estoy haciendo acá un cálculo auxiliar. Muy bien. 17 está bien. Entonces, 17 de marzo de 2021 va a vencer su primer pago trimestral de 60.000. Bueno, antes de pasar, también les quiero decir de que el contribuyente puede pagar también en forma mensual después si quiere, ¿verdad?
¿Por qué? Porque en forma mensual puede pagar 20.000. Al generar su boleta de pago, puede pedir que su boleta de pago sea de 20.000 nada más, si es que así lo prefiere, ¿verdad? Pero lo ideal es que siempre esté al día. Eso es lo ideal. Bueno, ejercicio número 3. En el ejercicio 3 nos dice, la señora Nancy Carolina Gral Cabrera, no sé si estoy pronunciando bien este apellido, con RUT número 6.057.627-3, contribuyente del IRE, desea saber el impuesto a pagar sabiendo que sus ingresos mensuales ascienden a guaraníes 14.630.000, IVA incluido, en el ejercicio fiscal 2020, desde enero hasta diciembre de 2020. Costo de ventas 37.148.000 y luego tenemos varios gastos operativos. Nos pide también identificar tipo de IRE, calcular el impuesto a pagar y también el vencimiento. Bueno, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que 14.630.000 IVA incluido es su ingreso mensual desde enero hasta diciembre. O sea que cada mes 14.630.000 IVA incluido. Bueno, entonces en el ejercicio 3 tenemos por eso 14.630.000. Vamos a multiplicar por 12 meses y nos da 175.560.000. Pero, ¿qué nos dice la ley? De que los ingresos que nosotros tenemos que utilizar son los ingresos sin IVA. Por eso tenemos que hallar ingresos sin IVA. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta fórmula. Monto sin IVA es igual a total dividido 1.1. Y para hallar el monto del IVA se hace IVA es igual a total dividido 11. Es la fórmula. Bueno, nosotros solamente necesitamos monto sin IVA. Entonces vamos a hacer 175.560.000 dividido 1.1. Y eso nos da 159.600.000, que ya es el monto sin IVA. Y ese es el que ya podemos utilizar para poder categorizar al contribuyente. Con este monto de ingresos anuales, ¿a qué tipo de IRE corresponde? Sí, porque supera los 80 millones y no supera los 2.000 millones de guaraníes. Muy bien. Bueno, cuando se trata del IRE simple, nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, de que la base imponible para el IRE simple puede ser renta neta o renta presunta. Depende de cuál de los dos resulte menor. Entonces, para eso nosotros necesariamente tenemos que llegar a esa renta neta. Y para poder llegar a esa renta neta tenemos que hacer el estado de resultados para esta situación. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a llegar a saber cuánto es la renta neta. Y después vamos a hallar también la renta presunta para poder saber cuál es el monto que resulta menor. Bueno, ¿y cómo hacemos el estado de resultados? El estado de resultados va a constar en primer lugar de los ingresos y va a tener así como tres columnas, o sea, cuatro en realidad, uno que es más ancho,
pero ustedes cuando hagan en sus cuadernos no van a hacer ningún rayado, sino que se entiende nada más que hay tres columnas en forma implícita porque los números se tienen que ordenar de esta manera en el estado de resultados. Bueno, entonces la primera columna va a ser para montos de gastos. La segunda columna va a ser para totalizar los montos de los tipos de gastos. Y esta tercera columna es para colocar los montos totales. Bueno, en ingresos nosotros vamos a tener en cuenta todas las ventas realizadas por la persona. En nuestro ejercicio nosotros ya hallamos cuánto fue el ingreso total de la persona y nosotros necesitamos utilizar ese ingreso sin IVA, que en este caso es 159.600.000. Entonces vamos a colocar debajo de ingresos, vamos a colocar ventas. Ventas que es la cuenta que más se utiliza para poder designar a los ingresos de una empresa, sobre todo si es una empresa comercial. Bueno, entonces en la dirección de ventas vamos a colocar 159.600.000. Luego de colocar el monto de ventas, vamos a colocar el monto de costo de ventas. Ese costo de ventas nosotros le tenemos que restar al monto de las ventas. Por eso aquí al inicio tiene signo negativo, porque tenemos que restar. Bueno, le ponemos siempre signo negativo a lo que vamos a restar y al resultado le vamos a poner es igual. El resultado de esa resta va a ser utilidad bruta o renta bruta, ¿sí? Eso va a ser renta bruta. Bueno, entonces restamos y al monto de costo de ventas también le vamos a poner signo negativo. O ustedes cuando hagan en sus cuadernos igual pueden colocarlo entre paréntesis. Mucho mejor lo si colocan entre paréntesis cada número que va a ir restando. Bueno, entonces al restar 159.600.000 menos 37.148.000 que nosotros sacamos ese importe del ejercicio. En el ejercicio está. Nos da una utilidad bruta de 122.452.000 nos da. Entonces, de este importe que ahora le llamamos utilidad bruta, de la utilidad bruta nosotros vamos a volver a restar otros gastos que tiene la empresa. Recuerden que costo de ventas es solamente lo que la empresa pagó por las mercaderías vendidas. Eso es costo de ventas. Pero a su vez una empresa puede tener otros gastos y esos gastos se llaman gastos operativos, le vamos a llamar. También los gastos operativos llevan signo negativo porque le vamos a restar a la utilidad bruta. Bueno, y vamos a ver cómo vamos a ordenar los gastos operativos. Los gastos operativos se vuelven a clasificar en tres tipos de gastos. Gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Tres tipos de gastos. Entonces, los administrativos son aquellos gastos que nosotros sabemos que sí o sí una empresa tiene que realizar y que más bien tiene que ver con asuntos que se tienen que resolver en la parte administrativa, ¿verdad?, de la empresa.
Y cuando se refiere a gastos de ventas, se refiere a la comercialización de los productos, a la distribución de los productos, esos gastos que acarrea comercializar y distribuir productos. Y por último, gastos financieros representan los gastos y pagos que realiza la empresa por causa de la intermediación financiera. Bueno, entonces, eh, tenemos en nuestro ejercicio, voy a ir mirando yo el ejercicio, les dejo nomás la planilla y yo voy a ir mirando el ejercicio. Primero tenemos comisiones del vendedor. Ese es un gasto de venta. Entonces, comisiones del vendedor, nosotros tenemos acá en la parte de gastos de venta, 5.240.000 dice aquí. Y en el ejercicio me dice 5.764.000 IVA incluido. Entonces, quiere decir de que cuando es IVA incluido el gasto, tengo que hacer dividido 1.1 para poder saber de cuánto estamos hablando. Por eso, no sé si ustedes logran visualizar aquí en la barra de fórmulas, dice 5.764.000 dividido 1.1 se hace para poder tener este importe de 5.240.000. Después, el ejercicio me dice publicidad y propaganda. Entonces, publicidad y propaganda corresponde también a un gasto de ventas. El importe es de 5.280.000 IVA incluido. Por ese motivo, yo debo hacer también 5.280.000 dividido 1.1. Y ahí voy a obtener 4.800.000 como resultado. Después, en el ejercicio me dice servicios básicos, 6.050.000 IVA incluido. Servicios básicos sí ya es un gasto administrativo. Entonces voy a hacer 6.050.000 dividido 1.1 para poder hallar el monto sin IVA. Es lo que yo necesito, monto sin IVA. Y me da 5.500.000. Después me dice sueldos y jornales, 52.800.000. Sueldos y jornales no tiene nada de IVA incluido, entonces directamente se coloca ese mismo importe, 52.800.000. Lo mismo también sucede con el importe de aporte patronal, 8.712.000, que no tiene IVA. También es un gasto administrativo. Gasto administrativo, ya está aquí aporte patronal. Después, en el ejercicio me dice gastos personales del dueño, 5 millones. Entonces, aquí tenemos gastos personales del dueño, 5 millones también. Después me dice en el ejercicio alquileres pagados por su local comercial, 23.760.000 IVA incluido. Bueno, entonces aquí un poco en la parte de alquileres pagados, ¿ustedes saben cuánto es el IVA de los alquileres? ¿Cómo sería el tratamiento del IVA de los alquileres? Hay una normativa con relación a eso y vamos eh, vamos a explicar cómo es.
Bueno, anteriormente con la ley 2421, el IVA para alquileres era solamente del 5%. Pero después de entrar en vigencia la ley 6380/19, ¿qué pasó con el alquiler? En vez de continuar siendo al 5%, cambió una partecita. ¿Por qué? Porque ahora cuando se trata de alquiler, si es alquiler para la vivienda, va a seguir siendo IVA 5%. Pero si es para uso comercial, industrial o como podemos decir para fines lucrativos, ese alquiler ahí está grabado con el IVA al 10%. Entonces, en este caso, a este alquiler le afecta IVA del 10%. Entonces nosotros tenemos que hacer nuevamente 23.760.000 dividido 1.1. Y eso nos da 21.600.000. Bien, después, intereses bancarios pagados. 4.620.000 IVA incluido. Los intereses, ¿cuánto por ciento de IVA tiene? También 10%. ¿Por qué? Porque no está especificado que los intereses sean con el IVA 5%. Cuando nosotros veamos sobre el IVA, vamos a encontrar de que solamente se especifican aquellos productos y servicios que estén grabados al 5% y después en la última parte dice todos los no mencionados estarán grabados al 10% y los intereses son los no mencionados también. Entonces vamos a hacer 4.620.000 dividido dividido 1.1 y eso nos da 4.200.000. Intereses bancarios pagados es un gasto financiero. Por eso vamos a colocar aquí debajo de gastos financieros. Bueno, hasta ahí me dice el ejercicio los gastos. Entonces ahora yo ya puedo sumar los tres tipos de gastos. Y sumo totalmente desde servicios básicos hasta alquileres pagados. Sumo aquí y eso me da un total de 93.612.000, que es el gasto administrativo. Y se dan cuenta cuando voy sumando los subtotales, voy a colocar aquí en el medio. Luego voy a sumar los gastos de ventas. Voy a sumar comisiones del vendedor más publicidad y propaganda y me da 10.040.000. Y por último voy a sumar gastos financieros que solamente tengo uno. Entonces, 4.200.000. Después, ¿qué voy a hacer? Tengo que sumar los tres tipos de gastos. Tengo que sumar entre sí para poder hallar el total de gastos operativos. Y entonces voy a volver a sumar aquí. Y me da 107.852.000. Pero este 107.852.000 yo le voy a restar a mi utilidad bruta. Y por eso voy a colocar aquí con el signo negativo. Por eso está con el signo negativo ahí. Entonces voy a borrar eso. Era nada más para hacer nuevamente el cálculo. Y ahora ya puedo restar utilidad bruta menos gastos operativos. Y al resultado de esa resta, yo le voy a llamar utilidad antes de gastos no deducibles.
¿Por qué? Pues recuerdan ustedes que había gastos deducibles y gastos no deducibles en el IRE. Para los tres casos eran los mismos. Entonces, gastos personales del dueño es un gasto no deducible en el IRE. Por lo tanto, por eso voy a llamarle a este utilidad antes de gastos no deducibles. 14.600.000 es la utilidad contable, por así decirlo. Pero como que la ley no me permite restar ese gastos personales del dueño que yo ya resté aquí arriba, porque tengo documento, porque está dentro de mi registración contable, entonces por eso tengo aquí esta cuenta, pero como que la ley no me permite restar, entonces voy a volver a sumar. Ya resté arriba, pero ahora voy a volver a sumar 5 millones. Voy a sumar con este resultado y ahí voy a obtener otro resultado que se llama utilidad neta o renta neta. Y ya es el resultado que nosotros queríamos, ¿verdad? La base imponible. La renta neta ya viene a ser la base imponible para hallar el impuesto a pagar. Bueno, entonces, renta neta va a ser la suma de estos dos y nos da 19.600.000. Ahora, ahí nos vamos a detener un poquitito porque la regla del IRE simple me dice que tengo que hallar también la renta presunta. Y voy a comparar con la renta neta y debo saber cuál es el monto que resulta menor. Bueno, entonces, para eso voy a hallar la renta presunta. ¿Cómo se halla la renta presunta? Voy a tener en cuenta ingresos anuales sin IVA multiplicado por 30%. Entonces, ingresos anuales sin IVA, nosotros teníamos 159.600.000 multiplicado por 30%, nos da 47.880.000. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a comparar. ¿Qué es lo que nos pide la ley comparar? ¿Cuál es el monto que resulta menor? ¿O la utilidad neta o renta neta o la renta presunta? ¿Cuál de los dos es menor? En este caso, la utilidad neta es de monto menor. Por eso, vamos a utilizar este monto como base imponible, el que resulta menor, ¿sí? Bueno, entonces, para hallar el impuesto a pagar, mi base imponible va a ser 19.600.000, que voy a multiplicar por la tasa del impuesto que es del 10%. Entonces, por aquí voy a agregar 10%. Entonces, es 1.960.000 el 10% de mi base imponible. Por lo tanto, este impuesto a pagar también va a tener signo negativo dentro de mi estado de resultados porque le va a disminuir a mi utilidad neta. Entonces, al restarle voy a obtener mi resultado del ejercicio. En el resultado del ejercicio, entonces, nos queda 17.640.000. Como que hasta ahí llega mi estado de resultados, ya no tengo más nada que continuar, entonces voy a cerrar con doble raya. Este es un esquema básico del estado de resultados. Entonces, este va a ser el resultado del ejercicio, ya tengo el impuesto a pagar. Ahora, de acuerdo a la terminación de RUT
Voy a volver a mirar. Es el tercer ejercicio. 6.057.627. Guión 3 es el RUT de la persona. Entonces, ¿cuándo va a vencer su IRE simple para poder declarar y pagar también? Cuando es terminación 7, vamos a mirar otra vez nuestro calendario aquí. Terminación 7 vence el 21. ¿Pero de qué mes? En marzo, cuando se trata del IRE simple, en marzo. Entonces va a ser el 21 de marzo de 2021 porque el ejercicio fiscal que estamos calculando es el ejercicio fiscal 2021. Bueno, entonces de esta manera queda resuelto ese ejercicio número 3. Ahora llegamos al ejercicio número 4. En el ejercicio 4, voy a leerles un poquito que dice: la señora Catherine del Pilar Rodríguez con RUT número 5.505.370-6 es contribuyente del IRE y desea saber el impuesto a pagar, documentando ingresos mensuales de guaraníes 13.310.000 IVA incluido en el ejercicio fiscal 2020 desde enero hasta diciembre de 2020. Tenemos su dato de costo de ventas, 38.734.000. Tiene también gastos operativos. Tiene unos cuantos gastos operativos y nos pide identificar a qué tipo de IRE corresponde, calcular el impuesto a pagar y, por supuesto, calcular su fecha de vencimiento para su declaración. Bien, entonces en el ejercicio 4, ingresos mensuales 13.310.000. Desde enero hasta diciembre. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar nuevamente 13.310.000 por 12 y nos da 159.720.000. Necesitamos hallar nuevamente ingresos sin IVA. Entonces vamos a hacer 159.720.000 dividido 1.1 y eso nos da 145.200.000. Y así corroboramos que corresponde al IRE simple nuevamente porque supera los 80 millones de guaraníes y no supera 2.000 millones de guaraníes. Bien, entonces ya podemos hacer el siguiente paso, que va a ser hallar la renta neta y también la renta presunta. Y vamos a proceder siempre a hacer el estado de resultados para poder llegar a la renta neta.
que es la base imponible del IRE simple con la renta presunta. Bueno, ingresos, después vamos a colocar ventas y el monto de las ventas va a ser el ingreso total sin el IVA, 145.200.000, menos costo de ventas con signo negativo, este importe nos da el ejercicio. Luego restamos y al resultado le vamos a llamar utilidad bruta o renta bruta. 106.466.000 es la utilidad bruta. De la utilidad bruta tenemos que restar los gastos operativos y que ustedes ya saben, se clasifica en administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Y vamos a ver cuáles son los gastos de acuerdo al ejercicio. Bueno, en el ejercicio nos dice honorarios profesionales, 27.720.000 IVA incluido. Va a ser un gasto administrativo y vamos a hacer dividido 1.1 para poder hallar el resultado. 27.720.000 dividido 1.1, que ustedes ven aquí en la barra de fórmulas. Después, en el ejercicio, nos dice publicidad y propaganda, 3.850.000 IVA incluido. Entonces, publicidad y propaganda es un gasto de venta, entonces va a ir dentro de esta división. Y voy a hacer 3.850.000 dividido 1.1 y me da como resultado 3.500.000. Después, servicios básicos, 4.455.000. Servicios básicos, que es un gasto administrativo. Y voy a hacer el monto total dividido 1.1 y eso me da 4.050.000. Después, aporte patronal. Antes de eso está sueldos y jornales, 26.400.000, que tal cual debo pasar en el estado de resultados. Después, aporte patronal también, 4.356.000, que es un gasto administrativo y tal cual voy a pasar en el estado de resultados. Gastos personales del dueño guaraníes, 3 millones. También voy a considerar en un principio un gasto administrativo, pero después tenemos que volver a sumar porque es un gasto no deducible en el IRE. Después tenemos seguros pagados, 10.296.000 IVA incluido. Entonces es un gasto administrativo que debo hacer dividido 1.1 para poder hallar su importe, que en este caso es 9.360.000. Y por último tengo otro gasto que es intereses bancarios pagados, 3.960.000, pero yo debo hacer dividido 1.1 porque es con el IVA incluido. Bueno, una vez que ya cargué todos los gastos que me dice el ejercicio, entonces ya puedo totalizar cada tipo de gasto. Entonces, sumo desde honorarios profesionales hasta seguros pagados para tener el total de gastos administrativos. Gastos de venta solamente tengo uno, entonces voy a colocar el mismo importe. Y
gastos financieros también solamente tengo uno. Entonces, una vez que totalicé los tres tipos de gastos, voy a sumar nuevamente los tres para poder saber cuánto es el total de gastos operativos. Y me da 79.466.000. Este importe yo voy a colocar debajo mismo de utilidad bruta, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque es un monto que está restando. Así como les digo a ustedes, cuando ustedes hacen en sus cuadernos, pueden colocar signo negativo o pueden colocar entre paréntesis este número. Cada número que resta pueden colocar entre paréntesis o con el signo negativo. Bueno, después ya vamos a restar. Restamos utilidad bruta menos el total de gastos operativos y vamos a tener un resultado. Ese resultado es de 27 millones. Ese 27 millones se va a llamar utilidad antes de gastos no deducibles. Y porque sí hay gastos no deducibles, que es gastos personales del dueño. Entonces, esos gastos no deducibles voy a volver a sumar. ¿Por qué voy a sumar otra vez? Porque la ley no me permite restar ese gasto. Entonces, sumo 27 millones más 3 millones. Acá inclusive puedo volver a poner 3 millones. 30 millones totaliza entonces, y eso sí ya viene a ser mi utilidad neta o renta neta, ¿sí? Cuando se trata del IRE simple, tengo que hallar también la renta presunta. ¿Cómo hallamos? Ingresos anuales sin IVA por 30%. En este caso va a ser 145.200.000 por 30%. Y eso nos da un total de 43.560.000. Y ahora voy a comparar cuál es el monto que resulta menor, porque el menor va a ser base imponible. Entonces, aquí me dice 30 millones y aquí 43.560.000. Entonces, este monto resulta menor. Por lo tanto, este monto va a ser base imponible para poder hallar el importe del impuesto IRE simple. Voy a colocar 10%. 3 millones va a ser 30 millones por 10%, que es 3 millones. Y ese 3 millones va a tener signo negativo porque le tengo que restar a mi utilidad neta. Y el resultado se va a llamar resultado del ejercicio. Ahí ya cierro con doble raya mi ejercicio porque hasta ahí llega el cálculo. Bueno, entonces, para saber el vencimiento, recuerdan que tenía terminación 0 y cuando es IRE simple vence en marzo. Entonces, va a vencer el 7 de marzo del 2021 porque estamos calculando lo que es 2020. Entonces, ese día vence para la declaración del IRE simple. Bien, entonces ahora pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 nos dice el señor José Gabriel Cabrera Gómez con RUT número 7.376.738-2
contribuyente del IRE consulta el impuesto a pagar documentando ingresos con IVA incluido en el ejercicio fiscal 2020 como sigue. Y en este caso ya no nos dice más de que desde enero hasta diciembre fue el mismo su ingreso, así como sucedía en los ejercicios anteriores, sino que ahora cada mes ya tiene un monto diferente de ingresos. Por ejemplo, en enero 166 millones, febrero 188 millones y así cada mes es distinto. Y luego nos da también el monto de costo de ventas, 1.600 millones, y nos da también algunos gastos operativos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hallar es el total de ingresos para poder categorizarle primero al contribuyente. Entonces, vamos a sumar de cada mes, vamos a sumar todos los ingresos que tuvo. Entonces, en un año, desde enero hasta diciembre, tenemos un total de 2.201.100.000 guaraníes de ingresos anuales. Y nosotros necesitamos hallar ingresos sin IVA. Para ingresos sin IVA, entonces hacemos 2.201.100.000 dividido 1.1. Y eso nos va a dar 2.001 millón, ¿verdad? Con esta cantidad de ingresos anuales sin IVA va a corresponder a la categoría del IRE general. ¿Y cuál era la base imponible para el IRE general? Solamente renta neta. Cuando se trata del IRE general, ya no se tiene en cuenta la renta presunta. Eso es solamente para el IRE simple. Pero cuando es IRE general, es sobre la renta neta directamente. Entonces vamos a volver a hacer nuestro estado de resultados de la misma manera que estuvimos haciendo. Vamos a seguir siempre ese mismo esquema. Y hacemos ingresos, ventas, y tenemos el total de ingresos sin IVA, 2.001 millón de guaraníes. Después, costo de ventas que nos da el ejercicio, 1.600 millones con signo negativo. Le vamos a restar y al resultado de esa resta le vamos a llamar nuevamente utilidad bruta. Y va a ser de 401 millón de guaraníes. A este importe le vamos a volver a restar también los gastos operativos. Y vamos a clasificar los gastos operativos que nos da el ejercicio. Y nos dice en primer lugar, vamos a ver, depreciaciones del ejercicio, 18 millones. Ese es un gasto administrativo. Después, comisiones de vendedores, 14.080.000 IVA incluido. Ese va a ser un gasto de venta. Un gasto de venta, comisiones de vendedores. Y vamos a hacer 14.080.000 dividido 1.1 para poder hallar este importe de 12.800.000. Bien. Después tenemos servicios básicos, 17.050.000, que es un gasto administrativo, y vamos a hacer dividido 1.1 para poder hallar el monto sin IVA. Sueldos y jornales,
También es un gasto administrativo, 79.200.000. Aporte patronal es un gasto administrativo, 13.068.000. Aguinaldos, 79.200.000, es un gasto administrativo también. Alquileres pagados por el local comercial, 23.100.000, IVA incluido. Y nosotros tenemos que hacer nuevamente el importe dividido 1.1 y ahí nos va a dar 21 millones como monto de alquileres pagados. Después me dice intereses pagados, 9.680.000, IVA incluido. Y vamos a dividir con 1.1 y vamos a colocar en la parte de gastos financieros. Entonces tenemos intereses bancarios pagados, 9.680.000 dividido 1.1 que nos da 8.800.000. Después me dice multas fiscales, 2 millones, es un gasto administrativo. Entonces, multas fiscales, vamos a colocar en gasto administrativo. Combustibles, 15 millones, también es un gasto administrativo. Hasta ahí los gastos operativos de este contribuyente. Entonces, ahora vamos a totalizar. Vamos a totalizar gastos administrativos. Vamos a sumar desde depreciaciones hasta combustibles. Después, eso me da 242.968.000. Gastos de ventas, solamente tengo uno, 12.800.000. Intereses, 8.800.000. Totaliza nuevamente. Después voy a sumar los tres tipos de gastos para hallar gastos operativos. Entonces voy a sumar $264.568.000 me da. Entonces, ese importe voy a colocar en la misma dirección de gastos operativos con signo negativo. Entonces, esto borro nomás para que no les confunda a ustedes. Quiero que tengan muy bien en cuenta todas estas rayas de suma. Tienen que colocar también en sus cuadernos, porque de esta forma se hace el estado de resultados. Ven todas las rayas de suma del estado de resultados. Bueno, entonces yo hago la resta, voy a restar este importe menos gastos operativos y al resultado le voy a llamar utilidad antes de gastos no deducibles y me da 136.432.000. ¿Por qué tengo de esa manera? Porque tengo un gasto no deducible que es multas fiscales, que yo más arriba yo estuve restando y ahora tengo que volver a sumar multas fiscales porque eso la ley no me permite restar. Entonces, multas fiscales, 2 millones, voy a volver a sumar. Vuelvo a sumar y al resultado le voy a llamar ya renta neta. Ese resultado sí ya va a ser renta neta. Bueno, después para esta categoría
No voy a hallar renta presunta porque en el IRE general no se utiliza renta presunta. Entonces ya solamente con este dato ya voy a multiplicar por el 10% para poder saber cuánto va a pagar de impuesto el contribuyente. Entonces va a ser 13.843.200 es el impuesto a pagar. Con esta cantidad de impuesto a pagar, ¿se acuerdan ustedes que también el contribuyente tiene que pagar anticipos? Y el anticipo se paga superando los 10 millones de guaraníes de impuesto liquidado. ¿Y cómo se calcula? El 100% se tiene en cuenta para pagar el anticipo y se va dividiendo en cuotas del 25% cada tanto, ¿verdad? De acuerdo al vencimiento que tiene el contribuyente. Bien, entonces, impuesto a pagar 13.843.200. Resultado del ejercicio va a ser la resta entre utilidad neta menos impuesto. Resultado 124.588.800. Y ahí ya cerramos con doble raya, porque hasta ahí va a ser nuestro ejercicio. Bueno, el número de RUT, voy a volver a revisar. $7.376.738 -2 -2. Entonces, terminación 8 va a vencer el 23. El 23 va a vencer. Entonces, cuando se trata del IRE general, no vence en marzo, vence en abril. Entonces, para este caso, el contribuyente va a tener tiempo para su declaración y pago hasta el 23 de abril del 2021. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, ejercicio 6. Que nos dice: el señor Lidio Waldemar Zárate con RUT número 2.229.363-6, contribuyente del IRE, consulta el impuesto a pagar teniendo ingresos documentados con IVA en el ejercicio fiscal 2020 como sigue. Y desde enero hasta diciembre tiene montos distintos también de ingresos. Entonces vamos a sumar, de cada mes tenemos que sumar los importes para poder totalizar. Nos da también el importe de costos de venta, que es de 1.700 millones. Nos da los gastos operativos también. Entonces, lo primero que haremos es totalizar el monto total de ingresos, que va a ser, ustedes también van a hacer exactamente así en sus cuadernos. De cada mes van a ir colocando sus importes. Y en total va a ser 2.187.900.000 es el total, pero con IVA. Y nosotros necesitamos saber
el monto sin IVA. Entonces, vamos a hacer 2.187.900.000 dividido 1.1 y eso nos da 1.989 millones. Y con esa cantidad de ingresos anuales sin IVA va a corresponder al IRE simple. ¿Por qué? Porque no supera los 2.000 millones de guaraníes. Bien, entonces, cuando es IRE simple, nosotros ya sabemos de que tenemos que hallar renta neta y renta presunta. Entonces, en el estado de resultados, vamos a colocar ingresos, luego ventas y en el monto de ventas vamos a colocar el ingreso total sin IVA, 1.989 millones, menos costo de ventas, con el signo negativo vamos a colocar 1.700 millones, que es el monto que nos da el ejercicio. El resultado de esta resta se va a llamar utilidad bruta o renta bruta. Y luego, ahí ya tenemos renta bruta de 289 millones. Luego vamos a hallar nuestros gastos operativos. Vamos a clasificar en administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Vamos a ver esos gastos. Depreciaciones del ejercicio, 19 millones. Es un gasto administrativo. Comisiones de vendedores, 15.180.000. Es un gasto de ventas. Y tengo que hacer dividido 1.1 porque me dice que tiene IVA incluido. Y eso me va a dar 13.800.000. Después, me da el dato de servicios básicos, 16.830.000 que debo hacer también, dividido 1.1 es un gasto administrativo. Sueldos y jornales, también gasto administrativo, 72 millones. Aporte patronal, 11.880.000, también es un gasto administrativo. Aguinaldo, 72 millones, administrativo también. Alquileres pagados, es un gasto administrativo también. 19.800.000 IVA incluido. Y eso tenemos que hacer dividido 1.1 para poder hallar el monto sin IVA. Luego tenemos intereses pagados, que es un gasto financiero y es con IVA incluido. Vamos a hacer 8.690.000 dividido 1.1 y nos da 7.900.000. Después, multas fiscales, 3 millones. Es un gasto administrativo. En principio vamos a colocar ahí, pero después sabemos de que es un gasto no deducible. Combustibles, 14.500.000, que es un gasto administrativo también. Entonces, por eso está aquí. Bien, hasta ahí los gastos operativos que me da el ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sumar cada tipo de gasto. Voy a sumar, por ejemplo, el administrativo. Voy a sumar desde depreciaciones del ejercicio hasta combustible. Y eso me da 225.680.000.
Luego los gastos de ventas, 13.800.000. Después tengo gastos financieros, 7.900.000. Y ahora, para verificar, vamos a volver a sumar cada tipo de gasto entre sí para poder totalizar gastos operativos. 247.380.000 es el resultado. Eso voy a colocar en la dirección de gastos operativos con signo negativo, porque tengo que restar de mi utilidad bruta. Aquí está, utilidad bruta, que es 289 millones menos 247.380.000. Y al resultado le voy a llamar utilidad antes de gastos no deducibles. 41.620.000. Y ahí le vuelvo a sumar ese gasto no deducible, que es multas fiscales, 3 millones. Al volver a sumar, ahí sí el resultado se va a llamar utilidad neta o renta neta. 44.620.000 es la renta neta. Y ahí me detengo un ratito porque para el IRE simple debo hallar la renta presunta. Entonces, renta presunta, vamos a hallar 1.989 millones, que es ingreso total anual sin IVA, multiplicado por 30%, y eso me da 596.700.000. ¿Cuál de los dos resulta menor? Y resulta menor la renta neta. Entonces, esta renta neta voy a utilizar como base imponible para hallar la tasa del impuesto. Entonces, aquí voy a volver a colocar también 10% y me da 4.462.000. Voy a colocar con signo negativo porque tengo que restar entre sí. Y el resultado del ejercicio entonces va a ser 40.158.000. Y ahí ya voy a cerrar con doble raya porque hasta ahí va a llegar mi estado de resultados. Bueno, vamos a volver a mirar la terminación de RUT de este contribuyente para saber su fecha de vencimiento. 2.229.363-6. Terminación 3. Cuando es IRE simple, vence en marzo. Entonces va a ser el 13 de marzo de 2021. Entonces, hasta ahí el desarrollo de los ejercicios de esta tarea 4. Y les adelanté en el Classroom de que ustedes van a llenar los formularios del IRE de este ejercicio número 2. Por eso les puse llenar formulario 502 IRE re simple. Y también por el ejercicio 6, llenar formulario 501 IRE simple les puse. Bueno, entonces el desarrollo de los ejercicios ustedes van a hacer en sus cuadernos, van a entregar en la sección de la tarea 4 y la tarea 5 que trata sobre el llenado de formularios lo van a entregar en la sección de la tarea 5. Les voy a dar tiempo hasta sábado para que puedan entregar esta tarea 4 y la tarea 5 hasta el domingo. ¿Por qué? Porque voy a necesitar que ustedes impriman esos formularios que tienen en Classroom
En este caso van a ser dos formularios, uno del IRE re simple y otro del IRE simple. Y tienen que llenar con los datos de las personas que aparecen en los ejercicios. Bueno, y les propongo algo. Mañana nosotros vamos a estar en nuestro día de clases número 5 y mañana vamos a hacer digamos, una demostración de cómo se hace el llenado del formulario utilizando el sistema Marangatú. Ahora son las 21 horas con 17 minutos, entonces nos vamos a tardar muchísimo si es que hoy revisamos todo eso. Entonces mañana vamos a hacer eso y voy a compartir con ustedes sobre ese tema también. Pero sí quiero que preparen sus formularios impresos. Uno del IRE simple y otro del IRE re simple nada más. Dos formularios. Bueno, no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta, consulta.